parece muy interesante, sobre todo en la investigación que hace Contralínea, en el tema, porque hay partes de este ensayo que merece la pena que merece rescatar. Lo primero que tú planteas en la investigación es que tenemos unos talleres gráficos, que es exactamente, si te das cuenta, es el mismo tema de los libros de texto, era un negociazo, no sé cuántos era, creo que eran 900 millones o 1.200 millones de pesos que dejaron de ganar los privados, ya que los talleres gráficos de la nación decidieron imprimir los libros. Es exactamente lo mismo, pues para eso están. O sea, ¿por qué vas a duplicar funciones, relegando las funciones o cediéndole las funciones a los privados para que ganen mucho dinero de algo que ya no tienes, de algo que ya existe? O sea, ya tienes el pollo en tu casa, ¿por qué vas a comprar pollo en el mercado, no? Digamos, de alguna manera. Pero esta parte, que me parece muy importante por la construcción de la idea, lo que tú dices es tanto el tema de calidad como el tema de volumen, manejo y custodia de los materiales electorales pueden derivar en fraudes electorales, elaboración masiva y descontrolada de boletas y urnas, que darían paso a lo que tú dices, al carrusel, a las urnas embarazadas, entonces, y como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? ¿Para qué tanto problema si tenemos los talleres gráficos que pueden hacer todo esto y pueden trabajarlo de manera excelente? O sea, al final de cuentas es esta dicotomía entre lo público y lo privado, es que los privados siempre lo van a hacer mejor. No es cierto, hay gente con mucho oficio en el gobierno. Ahí está el ejemplo de los ex trabajadores de Pemex que fueron y construyeron la petrolera brasileña gracias a los ingenieros mexicanos. Mucha de la tecnología que tienen los brasileños, gracias a la mano de obra y la inteligencia mexicana, se pudo trabajar en Brasil. Exactamente lo mismo funciona acá, pero me parece súper interesantísimo porque lo que tú planteas también tiene que ver con el esquema, ¿no? de la estafa maestra, compañías que no existen, varias compañías en una sola dirección, que reportaron, no sé, 22 empleados y al último nomás era un empleado en el Seguro Social. O sea, obviamente eso no huele, apesta a corrupción, mi querida Nancy, ¿o cómo la ves tú? Y fíjate, por ejemplo, en esto que mencionabas, es que todo el material electoral debe ser de alta seguridad, porque si tú piensas, cada uno de los elementos que se requieren para las elecciones pasan por estas empresas, o sea, las urnas. Uno piensa, bueno, pues es una cajita, ¿no? Donde uno va y monta los votos. Sí, pero ¿qué pasa si un partido político o un bloque político tiene control sobre estas urnas mediante actos de corrupción por una sobreproducción en esta cadena de fabricación de materiales? Pues que pueden tener esas urnas extras ya con las boletas tachadas y pues suplantar, o sea, intercambiar las buenas por estas que son fraudulentas. Y eso nos lleva a escenarios que hemos vivido, o sea, eso ya pasó y de eso hay que ser conscientes. Todas esas experiencias de corrupción han existido y son, digamos, escenarios que han posibilitado que lleguen personas al poder y que ejerzan el poder de una manera despótica, como en el caso del propio Felipe Calderón, donde pues hubo cualquier cantidad de situaciones irregulares en todo el proceso de elección, y al final él dice haya sido como haya sido, ¿no? O sea, no importa cómo se logró hacer el fraude, lo importante es que se hizo el fraude. Entonces, sobre esto que mencionas, pues es que hay demasiados elementos como para no tener la hipótesis de que hay visos de corrupción, sobre todo porque si bien estas empresas todavía no han sido catalogadas ni como factureras ni como empresas fantasma, así se le conoce coloquialmente a estas empresas que no existen o que existen solo en papel, son solo de membrete, pues lo que sí hay evidencia, y eso ya queda muy establecido, es que no han podido comprobar hasta ahora ninguna de sus capacidades instaladas. Es decir, no cuentan con maquinaria, no tienen recursos humanos, esto significa no hay ningún trabajador, sus obligaciones legales no las han cumplido, tampoco han cumplido sus obligaciones fiscales, no tienen certificaciones y pues
digamos que no hay ningún control ni de calidad ni de custodia de los materiales. Con la mano en la cintura, estos podrían decir, bueno, en el traslado de la papelería o de los materiales de mis instalaciones, entre comillas, a otro lugar, se robaron el cargamento, ¿no? Y no hay manera de saber si eso es real o no, porque no hubo una cadena de custodia sobre este material. Y ellos deslindarse así de un tema de fraude. ¿Cuántas veces no hemos visto que aparecen decenas de boletas tiradas en baldíos? O sea, y dicen, y nadie se dio cuenta que esas boletas faltaban o cómo fue que se perdieron. Bueno, pueden ser escenarios de sobreproducción donde esta falta de custodia, esta falta de vigilancia llevan a estas empresas a generar temas. Y decía que todavía no tienen esta caracterización oficialmente de empresas fantasma o empresas de membrete, pero lo que sí se puede decir es que por lo menos son coyotes, porque si bien, ¿qué son los coyotes? Hay que recordarlo, es esta intermediación, ¿no? Estas empresas que simplemente se crean para obtener contratos y subcontratar a otras empresas que hagan el trabajo, y entonces la ganancia es de ellos, o sea, sin ninguna inversión, o sea, no tienen que comprar maquinaria, no tienen que comprar nada, porque van con terceros y les contratan su maquinaria y entonces ya trabajan. Pero esta falta de ética en